Soy el doctor Gustavo Sánchez, formo parte del equipo de neurocirujanos del Hospital Vilela de la ciudad de Rosario. En esta oportunidad voy a hablar sobre el manejo de la enfermedad de Moyamoya en niños, que se trata de una arteriopatía estenoclusiva crónica idiopática que afecta a la porción terminal de las arterias carótidas internas intracraneales bilateralmente. El término Moyamoya en japonés significa bocanada de humo y hace referencia a la red de pequeños vasos colaterales a nivel de la base del cráneo y ganglio de la base que se forma como respuesta a la isquemia que resulta de la estenosis progresiva y que finalmente termina con la oclusión de las arterias carótidas. La estenosis es el resultado de la hiperplasia de células de músculo liso y el engrosamiento de la túnica media por acumulación de tejido fibroso. También hay una pérdida de la lámina elástica. A medida que avanza la estenosis puede ocurrir una trombosis que lleva a la oclusión completa del vaso. Es más prevalente en Japón y Corea, con una prevalencia de 3 cada 100.000 habitantes, una incidencia anual de 0,54 cada 100.000, en contraste con un estudio de Francia que estima una prevalencia en ese país 10 veces menor, aproximadamente 0,39 cada 100.000, con una incidencia anual de 0,065 cada 100.000. Presenta un 10% de incidencia familiar con un patrón autosómico dominante con penetrancia incompleta y existe un leve predominio por el sexo femenino. Hay alteraciones genómicas involucradas, la principal alteración cromosómica está en la posición 17q25.3. El análisis del exoma de esta región identificó al RNF213 como el gen susceptible a padecer la enfermedad. Se encontró que estaba mutado en el 95% de los Moyamoya familiares y el 73% de los Moyamoya no familiares. Presenta una curva de distribución por edad bimodal, con un primer pico en la población pediátrica entre los 5 y 9 años y un segundo pico entre los 45 y los 49 años. En los últimos 5 años nuestro servicio tuvo 6 casos operados de Moyamoya. No es una cantidad significativa como para realizar demasiados análisis, simplemente decir que todos fueron operados por presentar sintomatología isquémica, con edades a la fecha de la cirugía comprendida entre los 4 y los 10 años. A diferencia de la enfermedad de Moyamoya, el síndrome de Moyamoya o el cuasi-Moyamoya es cuando existe una enfermedad subyacente que pudiera justificar los hallazgos, como por ejemplo enfermedades autoinmunes como el lupus, la panarteritis nodosa, el síndrome antifosfolipídico, síndrome de Down, enfermedad de von Regenhausen, Alagille, entre muchos otros, e incluso posterior a la radioterapia. En estos casos hay un porcentaje mayor de unilateralidad que incluso llega al 30% en los niños con neurofibromatosis. En los adultos la manifestación habitual es hemorrágica, al contrario de los niños, que más frecuentemente sufren síntomas isquémicos, ya sea IT o stroke por hipoperfusión, secundaria a la estenosis oclusiva de la carótida interna, cerebral anterior o el territorio de la cerebral media. Esto puede ocurrir luego de hiperventilación o de ejercicio extenuante, o incluso después de usar instrumentos musicales de viento. Como vemos en esta RMI de cráneo de uno de nuestros pacientes que debuta con ACV isquémico, los síntomas dependerán del territorio afectado, pero generalmente se presentan con paresia, cefalea, alteración del lenguaje, convulsiones, movimientos anormales o incluso alteraciones del aprendizaje. El riesgo de recurrencia de stroke en el primer año es del 18% y luego 5% por año, incluso con la antiagregación plaquetaria instituida. Dentro de los métodos diagnósticos, la angiografía cerebral es el gold estándar. Aquí vemos incidencias lateral y anteroposterior de uno de nuestros pacientes donde se observa la estenosis carotidia y los vasos Moyamoya. Puede ser unilateral en alrededor del 10% de los casos, es más frecuente entre casos familiares esto, y según diversos estudios existe la posibilidad de una progresión de la uni a la bilateralidad que varía entre el 10 y el 39% en los siguientes 10 años. Esta tasa de progresión fue más rápida cuando la edad del niño al momento del diagnóstico era menor a 7 años. Suzuki desarrolló un sistema de clasificación basado en estadios de estrechamiento de la bifurcación carotidia. Vemos el estadio 1 como la estenosis de la arteria carótida interna terminal, el estadio 2 en donde hay inicio de los vasos de Moyamoya y dilatación de la arteria cerebral anterior y cerebral media, el estadio 3 donde hay un inicio en la estenosis de la arteria cerebral anterior y media con afectación de la arteria cerebral posterior y una reducción ya de los vasos Moyamoya. La etapa 4 es una etapa de minimización de vasos Moyamoya con estenosis significativa de la carótida interna, cerebral anterior y media, iniciando el proceso de oclusión, y el desarrollo de colaterales desde la carótida externa. La etapa 5 hay una oclusión completa de las arterias de la carótida interna, cerebral anterior y media, reducción más acentuada de los vasos Moyamoya, con intensificación de las colaterales desde la carótida externa. Y por último, en la etapa 6, hay una desaparición del Moyamoya con ausencia de irrigación cerebral por la carótida interna,
irrigación cerebral que es suplida desde la carótida externa. La mayoría de los casos pertenecen al estadio 3 y 4, especialmente al estadio 3. Hay pocos casos diagnosticados en estadio 1 y en estadio 6. Hay que tener en cuenta que las etapas de la enfermedad no están estrechamente relacionadas con los síntomas. Y también que en las etapas 1 y 6 no hay vasos moya-moya en la angiografía. Simplemente mencionar que para examinar con más detalle el flujo sanguíneo cerebral se puede solicitar SPECT o el PET. La evaluación de la hemodinamia cerebral por estos métodos es útil para el diagnóstico y la valoración de la severidad de la isquemia cerebral, y sirve además para ayudar a determinar la indicación quirúrgica, valorar tanto los efectos postoperatorios como el pronóstico. Las imágenes de perfusión cerebral son importantes para valorar la reserva cerebrovascular. Tanto la acetazolamida como la hipercapnia poseen efectos vasodilatadores. De esta manera se valora la reserva cerebrovascular, que es un buen predictor del territorio en riesgo de stroke. La respuesta normal a la vasodilatación sería un incremento del flujo sanguíneo, por lo cual los territorios afectados y en riesgo no aumentarían el flujo. Esto se daría porque los vasos ya estarían dilatados al máximo. Puede utilizarse la angio-TAC como la angio-RMI para el seguimiento, teniendo en cuenta un score que va del 0 al 10, que se toma en consideración el grado de la estenosis de la arteria carótida interna, la cerebral media, la cerebral anterior y la posterior. Teniendo en consideración que los estadios por resonancia son diferentes a los angiográficos. Así, el estadio 1 por resonancia corresponde a los estadios 1 y 2 por angiografía, el estadio 2 de resonancia se corresponde al 3 de angio, el estadio 3 de resonancia se correspondería al 4 de angiografía y finalmente el estadio 4 de resonancia se correspondería al 5 y 6 por angiografía. La indicación para el tratamiento quirúrgico se toma considerando el alto riesgo de stroke o su recurrencia. De esta manera, la revascularización debe ser ofrecida a los niños que han tenido síntomas de isquemia y en la unilateralidad en los cuales el lado no afectado muestra una disminución de la reserva cerebrovascular también. El tratamiento quirúrgico de revascularización puede ser directo o indirecto, dependiendo principalmente del tamaño de la arteria temporal superficial, de la presencia de oclusión completa de la carótida interna y la cerebral media, y del buen lleno de las colaterales. En nuestros pacientes nosotros optamos por realizar una técnica de revascularización indirecta que involucra la aplicación de tejido vascularizado a la superficie cortical cerebral. La EDAS, la encefaloduro-arteriosinangiosis, fue introducida por Matsushima en el 79. En esta modalidad, la arteria temporal superficial es dejada en continuidad, no se secciona, como sucede en la técnica directa que veremos después. Es un procedimiento más fácil técnicamente y puede realizarse independientemente del tamaño de la arteria. Respecto a la inducción anestésica, podemos decir la importancia de evitar la hipotensión arterial y el mantenimiento de la normocapnia, ya sea durante la laringoscopía o la intubación endotraqueal. El niño se posiciona supino con resalto debajo del hombro y rotación cefálica contralateral, logrando que el plano sagital de la cabeza sea paralelo al piso. Si se va a utilizar la rama frontal, la incisión es justo detrás de la línea del pelo y termina curvada hacia atrás hasta la región perisilviana donde se realiza la craniotomía, aunque es mejor utilizar la rama parietal de la arteria temporal superficial. Puede utilizarse ecodoppler para verificar el curso de la arteria, aunque nosotros utilizamos la palpación para ubicar el recorrido de la arteria. Esta es disecada de proximal a distal, utilizando lupas. Nosotros vamos palpando el pulso y abriendo con tijera o bisturí sobre la arteria. Deben aislarse aproximadamente 7 centímetros de arteria como mínimo. Luego el músculo temporal es incidido en C, la craniotomía de aproximadamente 6 por 4 centímetros sobre el vallo silviano, nosotros lo hacemos con craniotomo eléctrico. Se realiza la apertura dural, es importante remarcar la apertura de la aracnoides. Se coloca la arteria con una envoltura de pericráneo sobre el valle silviano y se colocan puntos de sutura de prolene con la pía. La dura madre es cerrada, dejando un defecto inferior y otro superior que permita el paso de la arteria temporal superficial. Se recoloca el hueso con microplacas de titanio y se cierra el músculo con bicril fuerte. Nos resultó útil la apertura dural en C para evitar tener que realizar su cierre justo sobre la arteria y de esta forma evitar dañarla. Puede haber una variante que sería dejar un poco más de pericráneo, periarteria, los pasos serían los mismos, y en el cierre la única diferencia sería que se cierra el pericráneo con la dura madre.
A nosotros nos pareció más práctica y resolutiva la técnica descrita anteriormente. Como cuidado postoperatorio es importante destacar la prevención de stroke, manteniendo una adecuada hidratación, continuar con la antiagregación plaquetaria, evitando la hiperventilación para de esta manera evitar la hipocapnia iatrogénica. Tener un buen manejo de dolor para evitar el llanto descontrolado. Los resultados que obtuvimos fueron satisfactorios, con mejoría de los síntomas y sin nuevo evento isquémico hasta el momento. En el método directo se realiza un bypass comúnmente entre la arteria temporal superficial y una rama cortical de la arteria cerebral media, aunque también puede utilizarse además de la temporal superficial, la arteria occipital o la arteria meningia media incluso. El mínimo calibre para la creación de la anastomosis del vaso dador al receptor es de entre 0,6 a 0,8 milímetros, aunque idealmente lo que se recomienda es tener por lo menos más de 1 milímetro de arteria temporal superficial de grosor. El vaso dador debe evaluarse por arteriografía de la carótida externa, mientras que el vaso receptor es elegido intracirugía por inspección directa del segmento M4 de la cerebral media. El vaso dador se corta a 45 grados para de esta manera ampliar el sitio de anastomosis. Hay que tener en cuenta que previo al clipado se debe realizar un bolo de propofol y un aumento de entre 10 y 20 milímetros de mercurio de presión. Una vez realizada la sutura del vaso con monofilamento 10-0, se comprueba el flujo por ultrasonido y se envuelve con Surgicel. Es muy útil la videoangiografía con indocyanina verde que se realiza para comprobar la permeabilidad. En el EDAS Plus o la encefalogaliosinangiosis se realiza una EDA según la técnica descripta y después la encefalogaliosinangiosis en una segunda etapa, con una diferencia de 6 meses entre un procedimiento y otro. Se utiliza para incrementar aún más la circulación del territorio de la arteria cerebral anterior. De esta forma se realiza una incisión en forma de S anterior a la sutura coronal, luego se diseca el periósteo y se corta en forma de zigzag, cruzando el seno longitudinal superior. La dura madre es abierta en ambos hemisferios, con 2 colgajos separados hasta el seno. A continuación se abre la aracnoides y el periósteo se deposita sobre la superficie cerebral y en la fisura interhemisférica lo más profundo que se pueda, suturándolo a la dura madre. Finalmente se fija la craniotomía y se cierra por técnica convencional. Otra técnica indirecta para la restitución del flujo es la realización de múltiples agujeros de trepanación. Estos se realizan en cada hemisferio cerebral. Es importante evaluar el trayecto de la arteria temporal superficial y de la arteria meningia media para evitar dañarlas. La dura madre y la aracnoides deben abrirse y el pericráneo cortado en forma triangular se baja hasta la piel. La revascularización utilizando epiplón. Esto se puede utilizar como colgajo, nutrido por los vasos gastropiploicos directamente, o como colgajo libre, autotrasplantado y vascularizado por arterias y venas del cuero cabelludo. En ambos casos el epiplón se obtiene mediante una laparotomía supraumbilical mediana. En el caso de la transposición de epiplón, esta técnica consiste en extender el epiplón hasta llegar al cráneo, mientras permanece unido a su pedículo vascular natural. Las ventajas de esta técnica es la preservación de los drenajes linfáticos y la de evitar la anastomosis vascular adicional. El epiplón se divide con incisiones en forma de L para alargarlo y luego se tuneliza por vía subcutánea, pasando por el subcutáneo del tórax, el cuello y el cuero cabelludo, incluso detrás de la oreja. El epiplón con su pedículo vascular no debe estar bajo tensión después de la tunelización, ni debe inclinarse en ningún segmento, por lo cual se realizan varias incisiones en la piel a lo largo del túnel para facilitar el pasaje del injerto. Una vez en el cráneo, el epiplón es colocado sobre la superficie cerebral, debajo de los bordes de la dura madre expuesta. El injerto es suturado a los bordes de la dura y la placa ósea es recolocada sin comprimir el pedículo vascular. En el autotrasplante de epiplón, el omentum es separado de su pedículo vascular. Las arterias y las venas gastropiploicas son seccionadas e irrigadas con heparina para prevenir la trombosis intraluminal. La arteria y la vena temporal superficial o la occipital son disecadas. La craniotomía es realizada sobre la región donde la revascularización es deseada. Se realiza una anastomosis término-terminal o término-lateral entre la arteria temporal superficial y la arteria gastropiploica, así como entre ambas venas, usando monofilamento 10-0. Los controles sugeridos imagenológicos son a los 6 meses, al año, a los 3 años, a los 10 y a los 20 años. Puede utilizarse la angiografía digital, la angio-RMI o la angio-TAC para realizarlos. Muchas gracias por su atención.